Muy buenos días, hermanos. Es un privilegio que el Señor nos da al traer su palabra. Hoy continuamos, hermanos, con la serie expositiva del Evangelio de Marcos. Y ya estamos llegando al final del capítulo 6. Hoy vamos a ver del versículo 45 al versículo 56. Pero hoy quiero empezar con una frase. ¡Wow! ¡Wow! Ustedes la semana pasada vieron el milagro que Jesús hizo de multiplicar el pan y los peces. Y quiero decirle, hermano, que así estaba la gente ese día. ¡Wow! Jamás habían visto eso. Un milagro impresionante donde más de 5,000 personas. Si calculamos, hermano, entre los niños y las mujeres, podría ser hasta 15,000 personas. La Biblia dice que fueron 5,000, como 5,000 más personas. Así que es un wow, ese milagro. Y quiero decirle, hermanos, que ese milagro que vemos en Marcos 6, del versículo 30 al 44, sube a la cima de la popularidad a Cristo. Cristo en ese momento llega a la cima de su popularidad. Cristo ya había, hermano, administrado en toda Galilea durante un año, predicando y realizando innumerables milagros. También, hermano, Él extendió ese poder, Él extendió esa autoridad a sus apóstoles. Como recuerdan que lo vimos ya, los apóstoles se fueron a predicar por la región de Galilea de 2 en 2 y dice que fueron, que también fue una explosión de poder de Cristo por medio de sus apóstoles. Y como resultado de esa noticia de lo que estaba sucediendo por medio de Cristo y de sus apóstoles, dice que eso llegó al oído de Herodes Antipas, como también vimos eso ya, que nerviosamente le temía, dice que al profeta Juan el Bautista, porque él mismo había decapitado a Juan. Y él pensaba que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado por todos los milagros que Jesús estaba haciendo. Y quiero decirle algo, hermano. Herodes, yo creo que debía de haberse preocupado algo por lo que estaba sucediendo. Porque cuando sucede este milagro que vimos la semana pasada por medio del pastor Agdi que nos trajo, donde él multiplica el pan y los peces, eso fue el wow, el total, lo más grande que ha pasado para estas personas en Israel. ¿Qué hacen ellos, hermanos? Vamos a ver en el Evangelio de Juan, que es una porción paralela a lo que estamos viendo en Marcos, Juan 6, 14 y 15. Dice así: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, están hablando de la multiplicación de los peces y el pan, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Qué está sucediendo aquí, hermano? El entusiasmo de esta gente al ver lo que Jesús había hecho con unos panes y unos peces, estaba equivocada. Los intereses de ellos eran los materialismos
y era algo temporal. Y Jesús no estaba pensando en eso. Jesús estaba pensando todo lo contrario. Jesús estaba enfocado, hermanos, en lo celestial, en lo eterno, no en lo temporal. Esta gente cuando vieron el milagro hermano, ¿qué pensaron? Bueno, si llegamos a tener un rey como este señor que acaba de multiplicar los peces del pan, no tenemos que trabajar más. Él va multiplicando peces y pan siempre y no hay que trabajar. Quiero decirle algo, hermano. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos indican que en general que también los apóstoles tenían la misma expectativa mesiánica que el pueblo de Israel. Sin duda, hermanos, ellos esperaban que Jesús derrotara a sus enemigos, al imperio romano, y estableciera un reino mesiánico en Jerusalén, el cual ellos se sentarían, dice, a la derecha o a la izquierda, porque ellos discutían eso, hermano. Y podemos verlo en Marcos 10, que vamos a verlo después, pero vamos a ver los versículos estos. ¿Qué pensaban los apóstoles del reino de Jesús? Marcos 10, 35 al 37 dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos haga lo que pidiéramos. Él le dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a la derecha y el otro a la izquierda. Así que los apóstoles estaban igual que el pueblo. Ellos era pensando en un reino ahora, en esta tierra, un reino material y no en un reino espiritual. Pero Jesús fue a formar un reino espiritual, no material. Así que cuando el ministerio de Jesús no cumplió las expectativas del pueblo o las expectativas que ellos esperaban del Mesías, la multitud, hermanos, rechazó. Y más adelante vamos a ver que pidieron la muerte de Jesús en una cruz. Incluso, hermanos, muchos seguidores de Jesús lo fueron abandonando. Eso lo pueden ver en Juan 6:66, donde dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Cuando ellos fueron viendo que ese reino de Jesús no llenaba sus expectativas, se fueron yendo, se fueron apartando. Pero una cosa es muy importante, los apóstoles, a pesar que tenían esas ideas erróneas del pueblo, ellos pensaban diferente. Ellos sí siguieron creyendo en Jesús. Y este pasaje de hoy que vamos a ver, de Marcos 6, del 45 al 56, vamos a tratar de presentar 6 aspectos donde vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo es un Salvador poderoso. Y ese es el título del mensaje, un Salvador poderoso. Y que debe de movernos a poner toda nuestra confianza en Él, en Jesús, aún en medio de nuestras circunstancias más difíciles de la vida. Así que vamos a leer Marcos 6, del 45 al 56. Dice Marcos 6, 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que se despedía de la multitud. Y después que lo hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles.
Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los peces por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponía en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Es el consejo de nuestro Dios. Así que el primer aspecto que vamos a ver es que nuestro Señor Jesucristo es un Salvador poderoso porque está lleno de sabiduría. Cristo, hermano, está lleno de sabiduría. Esta historia, hermano, nos narra qué sucedió inmediatamente después de el milagro de los peces y el pan. Como lo vimos la semana pasada. Y como vimos en Juan 6:15, ya lo vimos, nos dice que toda esta multitud que estaban ahí, que eran más de 5,000 personas, y podemos pensar que eran hasta 15,000 con niños y mujeres. Ellos estaban pensando, hermanos, era llevarse a Jesús a la fuerza para hacerlo rey. Y en otras palabras, hermanos, se levantó entre ellos una euforia revolucionaria que prendía a darle un golpe de estado a Herodes y colocar a Jesús en su trono. Yo no sé cuántos han visto los golpes de estado, cuántos han vivido el golpe de estado. Aquí en Panamá vivimos uno en el año 89, si no me equivoco, 88, cuando agarraron al general Noriega para entregárselo a los Estados Unidos. Ese fue un golpe de estado que fracasó. Pero ustedes se acuerdan cómo estaba la ciudad de Panamá, inclusive el país de Panamá, todo revuelto por ese golpe de estado. Así que imagínense lo que sucedió ese día. Más de 5,000 personas, hermano, euforia, gritando, este es el rey. Este es el que estábamos esperando. Herodes al suelo. Tremendo eso, hermano. Jesús dijo que va. Hay que hacer algo rapidito. Y la gente, este es el candidato que necesitamos para tumbar a Herodes. Este es el candidato. Así que ellos querían resolver sus problemas inmediatamente. Y por eso más adelante el Señor tuvo que decirle a ellos. Y vamos a ver, yo lo tengo aquí, pero vamos a buscarlo en Juan 6 para que vean qué les dijo Jesús a ellos. Juan 6:26. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En otras palabras, Jesús le está diciendo a ellos, ustedes me buscan y me quieren como rey porque les mato el hambre. Solo por eso. Y esa es una estrategia mucha de los políticos hoy en día. Te regalan una bolsa de comida para que tú votes por ellos. Y eso no es nuevo, hermano. Eso está desde el tiempo de Jesús. Así que ellos no veían a Jesús como aquel que vino a reconciliarlos con Dios, sino que ellos veían a Jesús como el milagrero, el resuelve problemas, que podía implementar en Israel el más sorprendente y maravilloso programa de alimentos comunitarios.
Eso es lo que buscaban ellos. Estamos resueltos. Se acabó el problema de la alimentación. Imagínense que tengamos aquí toda la semana que nos regalen un súper o una bolsa de alimentos de $200 para cada uno. Estamos resueltos. Estamos resueltos. Así que, hermano, es por eso que en medio de aquel clamor popular, lo primero que hace el Señor, miren lo que dice el versículo 45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante a Betsaida. ¿Por qué Jesús hizo eso? Antes de avanzar, la semana pasada, en el mensaje de la semana pasada, ellos viajan a Betsaida. Ahora en este mensaje de nuevo van a Betsaida. Entonces hay dos Betsaida, para que estemos claros. Una Betsaida donde ocurrió el milagro de los peces y el pan, ese se llama Betsaida Julia. Y la otra donde Jesús los envía después del milagro, y ese es en Betsaida de Galilea, para que estemos claros en esto. Ahora sí seguimos. Así que es impresionante notar lo que la palabra de Marcos aquí está diciendo. Esa palabra en el versículo 5 que dice, y enseguida hizo. Esa palabra hizo que entraran en la barca es mucho más fuerte en el original. En otras palabras, Jesús lo forzó. Jesús lo insistió que subieran a ese barco y se fueran. No fue fácil. Ustedes han visto el temperamento de Pedro. Un hombre duro. Así que Jesús lo forzó, hermano, a que se montaran al barco y se fueran. ¿Por qué, hermano? Porque ellos también, siendo los apóstoles de Jesús, todavía tenían ideas erróneas sobre el reino de Dios. Mira, hermano, tanto así que antes de que arrestaran a Jesús el día de la crucifixión, ellos estaban discutiendo entre sí para ver quiénes iban a tener cargos importantes en el gobierno cuando el Señor fuera proclamado públicamente rey. Y aún después de la resurrección, en Hechos 1:6, dice así, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Así que esas ideas no se le iban fácil a ellos. Ellos pensaban que Jesús iba a reinar en ese momento. Estos hombres, hermanos, tenían una expectativa irreal de lo que implicaba el reino de Jesús. Y en esta etapa de la historia redentora, hermano, ahora imagínense el impacto que debió producir al ver ese milagro. Hermano, ese milagro fue tremendo. De 5 panes y 2 peces, alimentar casi 15,000 personas. Ese fue un impacto tremendo. Así que los hermanos, los apóstoles de Jesús, no estaban preparados para esta repentina popularidad del Mesías. Ellos no estaban preparados para eso. Y quiero decirle algo, el Señor lo sabía. Jesús lo sabía. Y por eso no les permitió, hermano. Jesús no les permitió disfrutar ese momento de gloria aparente. Que ellos querían quedarse allí metidos en el mitin. Ellos querían celebrar con los demás. Tenemos el rey. Ellos querían celebrarlo. Y Jesús les dio al bote. ¿Cómo es? Al bote, sí. Arriba al bote. El Señor, hermano, sabía que eso no les convenía a ellos. Y por eso los forzó, se puede decir que los obligó a que fueran allí inmediatamente antes de que se intoxicaran con esos vientos revolucionarios. Es muy peligroso, hermano, con quién tú te reúnes. Es muy peligroso con quién tú te reúnes. Estos hombres, estos apóstoles, podían haber sido contaminados
con lo que estaba sucediendo en ese lugar. Pero Jesús en su sabiduría los mandó que se fueran. A veces nosotros permanecemos en lugares donde no es bueno estar, por lo que se habla en ese lugar, por lo que se practica en ese lugar. Dice la Biblia que Él los mandó. Y dice que después Jesús se retira al monte para buscar el rostro de su Padre en oración y para orar por sus apóstoles. ¿Y qué más hizo Jesús? Versículo 45 al final. Despedía a la multitud. Me imagino que Jesús le dijo, bueno, este show se acabó. Cada quien para su casa. Bueno, él no lo dijo así, pero es para que lo entienda. Ya es tarde, váyanse para su casa. Mira, hermano, Jesús es un Salvador lleno de sabiduría. Versículo 46. Y después que lo hubo despedido, se fue al monte a orar. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Orar. Cuando nos sentimos atrapados en algo de este mundo que nos quiere atraer. Debemos ir a oración al Señor. Mira, hermano, Jesús sabe qué hacer en estas circunstancias. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros, hermano? ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros creemos saber qué es lo que nos conviene. No, yo sé lo que me conviene. Y cuando los planes de Jesús no concuerdan con los planes de nosotros, nos sentimos sumamente confundidos y sumamente frustrados. ¿Verdad? Yo quiero hacer tal cosa, pero ahora todo me sale mal. ¿Cuántos han dicho eso? Todo me sale mal. Si tú eres hijo de Dios, Jesús te va a forzar a montarte en el bote para que no pases por ahí. Ahora pongámonos, hermanos, por un momento en los zapatos de los discípulos. Siempre se los digo, imaginémonos. Cuando estamos estudiando, esto es tremendo, hermano, cuando estamos estudiando vamos viendo, porque nos metemos en el estudio y vamos, ¡ay! Yo no había visto eso. Cómo el Señor nos va abriendo ahí, vamos viendo cosas que antes no veíamos. Vamos a ver lo que dice Marcos 1:15. Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Mira, hermano, el Señor proclamaba por todas partes la llegada del reino. Y ahora toda esta gente quiere hacerlo rey. Qué mejor momento que este, hermano. Un momento esperado. Ahora sí podemos hacerlo rey. Vamos a proclamar la candidatura y vamos a implantar a Jesús como nuestro rey. Jesús no vino a este mundo a establecer un tipo de ese reino. Jesús vino, hermano, a este mundo a reconciliarnos con su Padre, a reconciliarnos con Dios por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Él vino a resolver el problema que todos, hermanos, todos teníamos y tenemos con la justicia perfecta de Dios por causa de nuestros pecados. Así que su meta en este punto no era que lo coronaran rey. Su meta en este punto era que lo coronaran con una corona de espinas y que lo pusieran en una cruz para morir por nuestros pecados, para redimir a su iglesia. Así, hermano, yo no conozco qué dificultades ustedes traen hoy aquí. Yo no sé qué, porque muchos traemos dificultades. No sabemos qué están atravesando en este momento. Pero lo que yo sí sé, hermano, es que Jesús consuela los corazones afligidos. Así que, hermano, quizás no sabemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero vamos a mirarnos en un espejo en los discípulos que sucedió en esa noche.
Vamos a ver cómo estaban los discípulos esa noche cuando Jesús los manda a subir al barco. Colosenses 2:3 dice que en nuestro Señor Jesucristo están escondidas todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento. Jesús es sumamente sabio, totalmente sabio. Cuando en tu vida tú crees que tu vida no tiene sentido, que todo te sale mal y no ves a Dios por ningún lado, porque a veces estamos así, no vemos a Dios por ningún lado. Quiero decirte que nuestro Señor Jesús es un poderoso Salvador, porque su sabiduría no tiene límite, hermanos. Él puede ver lo que nosotros no vemos. Él puede prever lo que nosotros no prevemos. Jesús necesitaba en ese momento buscar el rostro de su Padre por medio de la oración. Él necesitaba orar por sus discípulos que estaban siendo tentados para ponerlo a él como rey. En estos momentos, hermanos, estos hombres acababan de pasar una prueba muy difícil. Y el Señor sabía que esa misma noche estarían metidos en problemas mucho mayores que lo que habían pasado. Mucho mayores. Y esto nos lleva, hermano, al segundo aspecto. Jesús es un Salvador poderoso porque vela por nosotros. Vela por su iglesia. Versículo 47. Dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Aquí Marcos nos muestra 3 puntos importantes. Número 1, que era de noche. Número 2, que la barca estaba en medio del mar. Y número 3, que el Señor se quedó solo en tierra. 3 puntos importantes que vemos en el versículo. Ahora vamos a ver lo que dice Juan 6:19 respecto al momento este. Juan 6:19. Cuando estamos estudiando los evangelios, tenemos que ir a los otros evangelios para entender algunos puntos. Juan 6:19, miren lo que dice. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se le acercaba a la barca y tuvieron miedo. Vamos a ver la primera parte del versículo. ¿Cuánto habían remado ellos? 25 o 30 estadios. Esto es lo importante aquí. Un estadio, hermano, cubría más o menos 180 metros, lineal. 180 metros puede ser como de aquí por la calle, más o menos hasta el mini super Ricky. Más o menos, quizás un poquito menos, por ahí. 180 metros, un estadio. Y dice que habían recorrido de 25 a 30 estadios. Y eso es aproximadamente 5 kilómetros. 5 kilómetros, calculo yo que puede ser a la entrada del Espino, por la carretera, o un poquito más hasta el puente de Prequeté, a La Pita, a la entrada de La Pita. Para que más o menos entiendan, son 5 kilómetros. Entonces ellos habían recorrido esos 5 kilómetros entrando al mar en el bote. Y Marcos dice en el versículo 48, vamos a leerlo, y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, dice que los discípulos estaban en serios problemas, porque los vientos le eran contrarios, hermano. El barco iba para allá y el viento los jalaba para acá. ¿Cuántos han estado en un bote pescando? Me acuerdo que yo he ido con mis hijos a pescar al lago, cuando estaban chicos, yo me acuerdo, no sé si se acuerdan ellos. Entonces, hemos ido hasta con Guanerre, hemos ido bastante, hemos ido a pescar, pero somos malos remadores. Y comenzamos a dar vuelta en el lago. Nunca avanzamos, quedamos por ahí cerquita. Es un problema. Y cuando fuimos con los caballeros, qué problema para remar. Y cuando el viento está fuerte, peor todavía.
Así que todos los discípulos estaban en medio mar, con un viento fuerte, un fuerte viento. Ellos eran marineros expertos luchando para que el bote avanzara. Así que eso estaba difícil, hermano. Y dice que estaban remando con gran fatiga. Hermano, ya sus fuerzas no daban. Y de hecho el texto dice literalmente que los discípulos estaban siendo torturados. Ellos estaban tratando de mantener la barca en rumbo y a flote, porque los vientos eran contrarios. Hermano, eso es difícil, muy difícil. Siendo ellos pescadores expertos, hermano, era muy difícil. Así que ellos estaban en medio de la tormenta. Y el versículo 48 dice que Jesús lo vio remar con gran fatiga. Miren esto. Jesús estaba trepado en un monte orando, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? La barca ya había recorrido 5 kilómetros aproximadamente. Había una fuerte tormenta, pero Jesús lo estaba viendo. Tremendo. Jesús lo estaba viendo. Y mis hermanos, aquí podemos ver dos grandes lecciones que nosotros podemos aprender en esta parte de la historia. Quiero decirle que esto me impactó en mi vida cuando estaba estudiando. Los problemas que nosotros tenemos en la vida no siempre van a ser por estar en contra de la voluntad de Dios. A veces los problemas que vienen a nuestra vida, hermano, es por obedecer la voluntad de Dios. Así como lo escuchan, hermano. Quiero decirle, ¿quién mandó a los discípulos a montarse al bote? Jesús. Se puede decir que Jesús los obligó a que se montaran. Ellos estaban haciendo lo que Jesús les ordenó que hicieran. Ellos se montan al bote y reman hacia el otro lado. Pero le aparecen todas esas dificultades en el camino. Así que ellos estaban, mire hermano, ellos no querían irse en la barca. Ellos querían celebrar con la multitud. Así que Jesús los monta al bote, los manda. Y ellos en su obediencia comienzan a pasar un tremendo problema en medio del mar. Así, hermano, quiero decirte que quizás hoy tú estés pasando un tremendo problema en obediencia a Dios. Y cuando eso sucede, quiero decirte que tu problema es para la gloria de Dios. Es para su gloria. Así que en esos momentos lo que el Señor estaba haciendo era fortaleciendo la fe de los discípulos. Cuando el Señor permite dificultades en tu vida, problemas en tu vida, Él quiere fortalecer tu fe. Y eso es lo que estaba sucediendo aquí. La única forma de fortalecer nuestra fe y de confiar más en el Señor es cuando Él permite todas esas dificultades en nuestras vidas. Y así nosotros vamos a confiar más en Él. ¿Y qué más aprendimos aquí, hermano? En este versículo. Que el Señor vela por cada uno de nosotros. Por cada uno de los suyos. Por cada uno de su iglesia. Él vela. Aún, hermano, en los momentos más difíciles de nuestra vida, Él está ahí. ¿Cuántos se han sentido solos y desamparados? ¿Cuántos? No están solos y desamparados. Jesús los está viendo. Jesús los está viendo cuando ustedes creen que están solos y desamparados. Quiero decirle que yo creo que lo que menos los apóstoles pensaban en medio del mar embravecido, lo que menos les pasaba por su mente es que Jesús los estaba viendo. Imagínense, el mar embravecido,
ellos luchando, fatigados, cansados. Quizás pensaron, mira, Jesús está allá, se quedó allá celebrando. Eso fue quizás, no sé, la Biblia no lo dice. Y nosotros acá, ahora pasando problemas en este bote. Pero Jesús lo estaba viendo desde el monte y orando por ellos. Cuando tú estás pasando un problema, Jesús está orando por ti y por mí. Ustedes no están solos, nosotros no estamos solos, hermanos. Los hijos de Dios nunca vamos a estar solos. Así que podemos ver algo muy interesante. El Señor Jesús no estaba viendo la tormenta. El Señor Jesús no estaba mirando las dificultades que estaban pasando. Lo que el Señor Jesús estaba viendo era el rostro fatigado de sus discípulos. Eso es lo que él estaba viendo. Él estaba viendo a los discípulos remando angustiados, torturados por el esfuerzo de mantener esa barca a flote. Quiero decirte, hermanos, que el Señor conoce tu aflicción. Él puede ver tu corazón fatigado y angustiado. No solo porque Él es omnipotente, sino también porque Él nos ama. Él nos ama y ha prometido cuidar a cada uno de nosotros hasta el fin del mundo. Él ama a sus hijos. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No hay ninguna circunstancia, por difícil que parezca, que escape fuera del control y soberano de nuestro Dios. No hay nada, hermano, que escape de sus manos. El Señor nunca pierde el control. Qué triste, hermanos. No sé cuántos han escuchado hermanos que oran, el Señor toma el control. Él nunca perdió el control, jamás. Esa es una herejía, hermano. Pedir al Señor que tome el control, si Él nunca lo ha perdido. Lo que pasa es que nosotros queremos que Él haga lo que nosotros queremos que Él haga. Él no va a hacer lo que nosotros queremos. Él va a hacer lo que a nosotros nos conviene. Y lo vamos a ver en esta porción. Quiero decirte, hermano, que Jesús nunca llega tarde. Jesús siempre va a llegar en el momento oportuno. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Él va a llegar en ese momento oportuno. Así que vimos a Jesús como un poderoso Salvador lleno de sabiduría y que vela por nosotros. Ahora vamos a ver a este mismo Salvador poderoso que Él nunca llega tarde. Él jamás llega tarde. Versículo 48 nuevamente. Y viéndole remar con gran fatiga porque el viento le era contrario cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Los romanos, hermanos. Los romanos dividen la noche o dividían la noche en 4 vigilias. La primera vigilia era de 6 de la tarde a 9 de la noche. La segunda era de las 9 de la noche a las 12 medianoche. La tercera era de las 12 medianoche a las 3 de la madrugada. Y la cuarta vigilia era de las 3 de la madrugada hasta las 6 de la mañana. Aquí dice que viéndole remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, ¿cerca de qué? De la cuarta vigilia. Así que, ¿qué hora eran? Las 3 de la mañana. Las 3 de la mañana. Así, hermano, que si lo que Marco está diciendo aquí es que el Señor decidió ir a socorrerlos
como a las 3 de la mañana. Ahora meditemos esto. Si ustedes recuerdan el mensaje pasado, los discípulos fueron donde Jesús a decirle que despidiera a la multitud porque ya era tarde, ¿verdad? Se calcula que eran las 5, 6 de la tarde cuando él dice, despídelo porque no hay que comer. Y mientras Jesús hace el milagro, mientras dice que los dividieron en 50 en 50, en 100 en 100, repartieron de comer, mientras la gente come, conversa. Pónganse a meditar todo eso. Después ellos recogieron 12 cestas de alimento. Todo ese proceso, calculemos que Jesús los sube al bote, ¿a qué hora? A las 8 de la noche. Cuando estaba el gentío con ganas de hacerlo rey. Así que todo esto, él lo sube al bote a las 8 y se me van. A las 8 se fueron del puerto. Así que, si vemos de las 3 entonces, eran las 3 de la madrugada aproximadamente, o un poquito más tarde. Los discípulos, ¿cuántas horas llevan luchando con el mar? 8 horas. Luchando con el mar porque el viento era contrario. 8 horas, hermano, 8 horas remando y luchando. Tú estás fatigado, cansado. Ya no tienes fuerza. Ya tú dices, me doy. Señor, ¿qué dijo Elías bajo el árbol de enebro? Señor, quítame la vida. ¿Cuánto le han dicho al Señor? Señor, ya no puedo más. Ya. Llévame. Una vez yo escalé un volcán en Nicaragua y me perdí en el volcán porque era una selva. Es una selva. Y me acuerdo que estuve perdido casi 5 horas en el volcán y me caí por un acantilado, gracias a Dios que no me maté. Iba con otros pastores, éramos 3 pastores que íbamos ahí. Nos perdimos porque éramos varios, pero 3 nos perdimos. Y yo me fui por el acantilado y caí en un lodacero y el dolor era tan inmenso, que yo les dije a ellos, váyanse, me despiden de mi esposa, de mis hijos y déjenme morirme aquí. Hermano, ese es algo que uno pide al Señor en un momento tan difícil. Y eso es lo que sucedía. Ellos llevan 8 horas remando, hermano. Remando, cansado, contra el viento. Así que el Señor llegó cuando ellos estaban sin fuerza, derrotados. Llegó cuando era más evidente que la capacidad de ellos como marineros estaba a un lado. Jesús va a llegar cuando ya tú no tienes fuerza, para que tú no digas que fuiste tú con tu fuerza que saliste del problema. Jesús llegó cuando ellos estaban cansados. Ahora ustedes pensarán, oye, esta es una crueldad que Jesús hace. Podemos pensar eso. ¿Ustedes creen que es crueldad que el Señor toma su tiempo para venir a nuestro auxilio? Sabemos por su palabra que muchas veces Él obra de una manera para librarnos cuando Él derrota nuestra confianza en nosotros mismos. Él sabe que todos nosotros tenemos la tendencia, hermano, todos tenemos la tendencia de confiar en nuestras propias capacidades. Yo puedo. Yo no necesito a nadie. A veces pensamos que nuestros recursos lo puede todo. A veces pensamos que nuestra sabiduría lo puede todo. Pero no es así. El Señor tiene que librarnos de nosotros mismos para que dependamos solamente en Él.
Así que la razón por la que el Señor no quiso quitarle el aguijón, hermano, ustedes se acuerdan del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, Dios permitió un aguijón, dice que de parte de Satanás, en él, en el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para mantenerlo en su debilidad. ¿Por qué en la debilidad de Pablo? Entonces el Señor trabajaba. Cuando Pablo era débil, el Señor era fuerte. Él va a hacer esto, hermano. Y eso lo pueden ver en 2 Corintios 12. Dice 2 Corintios 12, 7, para que no se enaltezca sobremanera. El Señor no va a permitir que seamos orgullosos. Yo puedo resolver mis problemas. Yo no necesito de nadie. Así, hermano, que Dios no va a librar a nosotros de nosotros mismos porque estamos llenos de orgullo, hermano. Aunque uno diga que no, estamos llenos de orgullo. Y el Señor quiere quitarnos eso a nosotros. El Señor esperó que los apóstoles llegaran al límite de sus capacidades de supervivencia antes de tomar la decisión de socorrerlos. ¿Y de qué manera, hermano? ¿De qué manera Dios hizo esto? El Señor, como un poderoso Salvador, es sabio. Él sabe lo que necesitamos. Él vela por nosotros. Él nunca llega tarde. Y ahora, hermano, Él es todopoderoso. Él es un Salvador todopoderoso. Y mire la impresionante sencillez como Marcos nos cuenta lo que sucedió en ese día. Versículo 48. Y viéndolo remar con gran fatiga porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. Miren, quiero decirle algo, si Jesús llega nadando 5 kilómetros en el mar, hermano, en medio de un mar embravecido, es una proeza humana. Tremendo, este hombre tiene una fuerza increíble, pero hasta ahí llega. Pero él no fue nadando, hermano. Él fue caminando sobre el mar. Él fue caminando, hermano, sobre el mar. Él fue encima de las leyes naturales que él mismo creó para mantener el orden de la creación. Él fue caminando sobre el mar. Y dice la palabra que Jesús caminó sobre las aguas. Mire, hermano, él vio a los apóstoles remando con gran fatiga. Descendió de la montaña donde estaba y en muy poco tiempo hizo otro milagro. En muy poco tiempo caminó ¿cuántos kilómetros? 5 kilómetros. Sobre la superficie de un mar embravecido. Así que el Señor, para que entiendan, tenía un GPS buenísimo, porque fue derechito a esa pequeña barca en un mar embravecido. Allá fue a dar en medio del mar. Él sabe con exactitud, hermano. Él sabe con exactitud dónde está cada uno de sus hijos y en qué condición. No crean que Dios lo ha desamparado. Dios sabe de tu problema. Y Él sabe con exactitud dónde tú estás y en qué límite estás. Y Él va a venir a socorrerte cuando Él quiere. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Mire, Jesús siendo todopoderoso, nadie puede impedir que nuestro Señor Jesús llegue a nuestro auxilio cuando Él lo crea conveniente. Así que el Señor viene directamente hacia los discípulos y continúa caminando de un lado de la barca. Él los pasa y da vuelta y ahí está caminando. ¿Y qué sucede, hermano? ¿Qué le pasa a los discípulos? Tremendo susto, hermano. Jesús es un Salvador poderoso porque Él es paciente. Vamos a ver lo que dice el versículo 49. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y ¿qué hicieron?
Gritaron, hermano. Dice que lo vieron y se turbaron. Lo que el texto dice literalmente es que cuando ellos vieron a Jesús caminando sobre el mar, chillaron. ¡Ay! Para que se despierten. Chillaron. Hermano, si usted ve un fantasma, ¿qué usted hace? Hermano, ellos chillaron. Estaban llenos de pánico. Ahora, antes de juzgar a los discípulos, hermano, pongámonos en los zapatos de los discípulos. Son las 3 de la mañana. El mar está embravecido. Llevan remando 8 horas, fatigados. Ya no saben qué hacer. Y le aparece una sombra ahí. No una sombra, un espectro. Una persona en medio del mar. Ahora, si vienen nadando, puede ser que alguien se cayó de un bote. Pero no viene nadando, hermano. Viene caminando sobre las aguas. Hermano, ellos se llenaron de pánico y de horror. Ahora, hermano, esto fue algo impresionante. Ellos creyeron que estaban viendo un fantasma. Pero es precisamente en ese momento que el Señor decide darle una gran lección que ellos estaban necesitando aprender. Vamos a ver el versículo 50 al 52. Porque todos lo veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Esta expresión, tened ánimo, significa sean valientes, anímense, vuelvan a tomar el control de ustedes mismos. Hermano, cuando usted está pasando un momento muy difícil, el Señor le dice, anímense. No esperen que otro lo anime. Anímate, busca la palabra, métete en la palabra. Usa los medios de gracia. El Señor te ha dado medios de gracia. Úsalos. Esta expresión, tener ánimo, aparece 8 veces en el Nuevo Testamento. 7 veces en los Evangelios y 1 vez en el libro de los Hechos. Y lo impresionante de esta expresión, hermano, es que siempre es mencionada por Jesucristo. Siempre es mencionada por Jesucristo. Tengan ánimo, sean valientes. Jesús, en medio de tus problemas, hermanos, en medio de nuestros problemas, Jesús te dice, soy yo. Soy yo, no temáis. Hermano, confiemos en esas palabras. Tened ánimo, soy yo, no temáis. Vamos a ver algo muy importante aquí, hermano, ahora. Jesús no dijo, yo soy Cristo. Yo soy Cristo. No, ¿qué dijo él? Yo soy. Y esta frase es muy importante, hermano, porque eso nos recuerda el estudio de Éxodo que tuvimos allá con Moisés en Éxodo 3. Cuando Moisés, Jesús le aparece, el ángel de Jehová le aparece en la zarza ardiente. Y ya habla con Moisés, y Moisés le dice, cuando yo voy a Israel y me pregunte quién me envió, ¿qué le dice Dios? Dile que yo soy te envió. Y es la misma frase que Jesús usa aquí, yo soy. Y quiero decirte que esta misma frase Jesús la usa 7 veces en el Evangelio de Juan. Él dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera, yo soy, no temáis.
Hermanos, no temamos en medio de nuestras dificultades, porque el yo soy es el que nos guarda. Yo soy es el que nos sustenta. Todo lo que sucedió hasta aquí, hermano, era para llevar a los discípulos a tener un mejor entendimiento de quién era Jesús realmente. El Todopoderoso, el Creador, el Soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro Salvador poderoso. La única razón que no debemos que no debemos de tener miedo, no importa lo que pase, hermano, es que siempre Jesús nos está viendo. Siempre Jesús nos está guardando. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros en medio de las dificultades? Es que perdemos de vista a Jesús. Ponemos la vista en otras cosas y quitamos la vista de Jesús. Y esto quiero que vayamos, hermano, a ver algo que sucedió ese mismo día, en ese mismo momento, porque yo sé que ustedes están pensando eso. ¿Y entonces? ¿Y qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con Pedro? Yo sé que están pensando eso. Bueno, vamos a ver lo que pasó con Pedro. Mateo 14, 28. También es paralelo a lo que estamos viendo. Mateo 14, 28. Dice que desde el 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Es igual que Marcos. Ahora Mateo agrega algo que Marcos no tiene. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. En este momento en que Jesús se identifica como yo soy, Pedro le dice, Pedro entendió esa frase, yo soy. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Escucharon esa palabra? Pedro, mándame. Si eres tú, Señor. No sé cuántas veces, yo sí me he preguntado eso, pero no sé ustedes cuántas veces se han preguntado. ¿Qué tiene Pedro o qué tenía Pedro en la cabeza? Porque Pedro siempre se salía con algo. Y miren que, quiero decirle algo, hermano. En este episodio que vemos en Mateo, Pedro, la fe de Pedro era real, una fe tremenda. Pero al mismo tiempo, también sus dudas eran reales. Así como tenía fe, tenía dudas. La pregunta es, ¿tú te identificas con Pedro? Al mismo tiempo que tienes fe, ¿tienes dudas? Yo creo que nos identificamos con Pedro. Así que podemos imaginarnos, hermanos, a Pedro salir de la barca en medio de una tempestad. Y hay que darle crédito a esto, hermano. Él sale, hermano, del bote con esa tempestad y comienza a caminar sobre las aguas. Todo va bien. Esto fue un espectáculo, aunque Pedro no estaba haciendo un espectáculo, pero fue un espectáculo. Pedro comienza a caminar, pero pasa algo. Pero cuando él empieza a caminar, viendo los fuertes vientos, tuvo miedo y empezó a hundirse. Y él grita, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Yo creo que fue más fuerte de la desesperación. Y dice la Biblia que al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho a nosotros, hombre o mujer de poca fe? ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas de mi poder? Si yo soy un Salvador poderoso,
que dividió el mar rojo en dos, que resucité al tercer día de los muertos. ¿Por qué dudas? Pero lamentablemente dudamos igual que Pedro. Dudamos igual que Pedro. Ahora lo que quiero resaltar, hermano, es la paciencia del Señor. Hasta este momento, hermano, los discípulos habían visto a Jesús hacer un montón de milagros extraordinarios. De hecho, hermano, no olviden el mensaje anterior donde vieron que Jesús alimentó más de 5,000 personas con 2 peces y 5 panes. Pero todavía ellos no entendían muchas cosas. Veamos nuevamente el versículo 51. Dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y se asombraron de gran manera y se maravillaban. Aquí sucede otro milagro, hermano. Es que al subirse al bote, el viento se calma. Inmediatamente se calma el viento cuando Jesús sube al bote. Pero hay otro milagro más que sí lo menciona Juan 6, 21. Y dice así, Juan 6, 21 dice, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. ¿A cuántos kilómetros estaba la barca cuando Jesús sube al bote? 5 kilómetros en medio del mar. Así que aproximadamente faltaban otros 5 kilómetros para llegar al otro lado, porque estaba en el medio del mar. Y cuando Jesús se sube, dice que inmediatamente llegaron. Hay otro milagro. Imagínense esa lancha de los fronterizos. Yo las he visto en Cunayala. Tienen unos motores inmensos. Esa lancha van... Los motores de Jesús eran más fuertes que esa lancha. Llegaron inmediatamente a la otra orilla. Así que, hermanos, podemos ver esta serie de milagros que los apóstoles estuvieron viendo y palpando esa noche. Versículo 52 dice, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Qué triste, hermano, cuando tenemos endurecidos nuestros corazones. Ellos no habían entendido el verdadero significado del milagro de los panes de los panes y los peces. Y precisamente porque no entendieron nada, no eran capaces de entender la verdadera naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Ellos, hermanos, estaban sorprendidos. Ese era el problema de ellos. Ellos eran lentos para aprender porque tenían duro el corazón. ¿Cuántos de nosotros somos lentos para aprender? ¿Cuántos no entendemos este libro? Lo leemos y lo leemos y lo leemos y no lo entendemos. Pero si usted me dice a mí hoy, no, yo lo entiendo, pero su vida no ha cambiado, usted no ha entendido nada. Porque cuando usted entiende este libro, su vida cambia. Su vida cambia cuando usted entiende este libro. Estos hombres no habían entendido, estaban duros sus corazones. ¿Eran salvos? Sí, eran salvos. Pero sus problemas que estaban pasando era porque no entendían la palabra. No entendían lo que Cristo quería hacer. Y tenían que pasar por todos esos problemas hasta que entendieran. Y lo más hermoso, hermano, de todo esto que Jesús no lo desecha. A veces nosotros quizás humanamente desechamos a una persona que vemos que no cambia y lo desechamos. Bueno, ya. Pero Jesús no lo desecha por esa falta de entendimiento que tenían ellos. El Señor sabía que ellos no habían entendido lo de los penes, de los panes y los peces. Pero en vez de desecharlo, Él siguió tratando con cada uno de ellos para llevarlo a la madurez.
con la misma paciencia con la que Él trata conmigo y contigo, hermano. Porque el Señor es un Salvador paciente. Él es paciente, hermano. Hermanos, debemos de darle muchas gracias al Señor por su paciencia que Él tiene con cada uno de nosotros. Porque son muchas las veces que nosotros reaccionamos exactamente como los discípulos. Exactamente. Hay lecciones, hermanos, acerca de nuestro precioso y maravilloso Salvador que debemos aprender en un mar embravecido. Pero hay algo más que nos enseña este pasaje, hermano. Es del versículo 53 al 56. Jesús es un Salvador poderoso porque Él es compasivo. Y mira lo que dice. Terminada 53, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorrieron toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que los dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos que lo tocaban quedaban sanos. Qué poder de Jesús, hermano. Qué poder vemos en estos versículos del 53 al 56. Pero también qué compasión de Jesús. Qué compasión. Esta misma gente, hermano, que todavía no habían entendido la verdadera naturaleza de la obra redentora de Jesús. Jesús sabía, hermano, que la mayoría de esas personas que Él estaba sanando en esos momentos, ellos iban a morir, y el día que iban a morir, iban al infierno. Él sabía eso. Pero en su compasión, Él los sanaba físicamente. Pero esta gente no entendían todavía lo que Jesús vino a hacer en esta tierra. Ellos seguían a Jesús por razones equivocadas. Y aún así Jesús los sanó. Muchos vienen a este lugar por razones equivocadas. Pero llegar a este lugar es para darle la gloria a Dios. Esto es lo que debe traernos a este lugar. Adorar a Dios y gozarnos en Él. Compartir con los hermanos. El Señor Jesús sabía que ese beneficio que estaba recibiendo era temporal de esta gente. El Señor vino a ofrecernos, hermano, una bendición infinita en medio de nuestras miserias. Él vino a ofrecernos una comida superior. Él vino a ofrecernos una sanidad superior que la del cuerpo. Él vino a ofrecernos, hermanos, el pan de vida. Y eso lo podemos ver en el capítulo 6 de Juan, que siguió inmediatamente después de esto. En Juan 6, del 25 al 59, usted puede leerlo en su casa. Él les predica, Él les enseña sobre el pan de vida, que Él es el pan de vida. Esta sorprendente declaración que Jesús hace, que Cristo le dice a esa gente, yo soy el pan de vida. De nada sirve que comamos, hermano, el pan milagroso que Él multiplicó allá con los peces y el pan. De nada sirve que comamos ese pan si después vamos a morir en el infierno. Él está diciendo ahora, yo soy el pan de vida, el que da vida. Coman este pan. Y Él le dice que ese pan es su carne, la cual Él va a dar vida al mundo. Hermano, Cristo no aceptó en este momento la corona que le querían de poner como rey. Porque primero Él tenía que pasar por la corona de espinas en esa cruz del Calvario.
quiero decirte, si tú viniste hoy aquí con un corazón cargado, con un corazón destrozado, si tú viniste aquí a un punto de desfallecer, yo quiero recordarte una vez más que Jesucristo es nuestro poderoso Salvador. Él es un Salvador poderoso, lleno de sabiduría, que sabe lo que hace en el momento preciso. Él vela por cada uno de nosotros. Él conoce nuestras dificultades y Él nunca llega tarde. Él siempre va a llegar a tiempo, hermano, porque Él es todopoderoso. Él es paciente y es compasivo. Mi hermano, si aún siendo tú salvo, escucha bien esto, si aún tú siendo salvo, no has conocido el poder de ese poderoso Salvador, estudia la palabra. Estudia la palabra. Porque cuando tú estudias la palabra, vas a vivir ese amor que te va a llevar más a comprometerte con Dios. Pero tienes que estudiar la Biblia. Y no solamente estudiarla, tienes que vivirla. De nada vale que la estudies y no la vivas. Cuando tú llegas a conocer a este Salvador, tu vida cambia. Totalmente. Pero si tú viniste hoy a visitarnos a esta iglesia, si tú viniste hoy aquí a visitarnos y no conoces a este Jesús poderoso, Salvador, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Arrepiente de tus pecados, apártate de tus pecados y dile a Cristo que aquí estás. Que tenga misericordia de ti, para que Él pueda, hermano, consolarte en tu aflicción, para que Él pueda animarte en tu desánimo y abra y obre salvación en aquellos que aún todavía están en sus pecados. Pongámonos en pie, hermano. Padre Celestial, te alabamos, te damos gloria y honra, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres un Salvador poderoso. Un Salvador que siempre nos estás viendo. En medio de nuestros problemas, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras enfermedades, tú estás ahí, Señor. Tú estás orando, pidiendo por nosotros, para que nuestra fe no mengüe. Para que tengamos ánimo en medio de las tribulaciones. Padre, ayúdanos a confiar plenamente en ti. Que aunque todo se derrumbe a nuestro alrededor, aunque la barca se quiera hundir, tú nos estás viendo siempre. Y tú vas a llegar en esos momentos difíciles, cuando nuestras fuerzas ya se acaben. Tú vas a estar ahí, al lado de nosotros. Padre, ayúdanos a creer. Ayúdanos a confiar en ti. Danos sabiduría para conocer tu palabra. Danos sabiduría para vivir tu palabra, Señor. Padre, quiero pedirte por las visitas que han llegado hoy aquí. Quiero pedirte por los que nos escuchan por las redes sociales. Padre, si ellos no te conocen, te pido, Señor, que tengas misericordia de ellos para que ellos puedan llegar a ti en arrepentimiento y fe. Te alabamos, Señor, y así ellos puedan conocerte como un poderoso Salvador. Te damos la gloria, Señor, y la honra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos.